Continuamos con nuestro martes de salud en las tardes del sol, hoy hablando sobre las diferentes afectaciones a nuestra columna vertebral. Muy seguramente ustedes en algún momento de la vida han sentido o han dicho, tengo un dolorcito en la espalda, me duele aquí, me duele allá. Pues hoy estamos explorando todo este universo para entender por qué nos duele la columna, cómo prevenir y cuáles son los tratamientos también a los cuales podemos acceder. Por eso recibimos ya mismo al doctor Darío Fuertes en nuestra sala de la Buena Energía. Doctor, buena energía. Buena energía. Bienvenidísimo. Bienvenido. Muy amables, muchas gracias por la invitación. Qué rico Un honor y un tenerte placer. aquí. Hablamos ya de varias cosas que pueden desencadenar estos dolores, ¿verdad? Estas molestias, pero incluso pueden tener resultados o desenlaces mucho más fuertes de lo que hemos hablado, más allá del dolor. Hablemos un poco de hasta dónde puede llegar realmente un dolor de columna, doctor. Realmente, como ustedes tocaban desde el inicio a través de la charla con el doctor Andrés, la patología de columna es algo muy frecuente, especialmente el dolor de columna. Y es tan frecuente que yo creería que es un poquito más del 50%. Los estudios dicen que por lo menos un 80 o un 90% de los seres humanos vamos a consultar por un dolor intenso a nivel lumbar. Y eso tiene una explicación a través de la historia natural de por qué nosotros desarrollamos actividades y el poder estar en bípedo, que fue lo que nos caracterizó en la evolución con relación a nuestros antepasados, pues hace que esas cargas tengan que transmitirse hacia el piso y también esa generación de múltiples movimientos hacen que tengamos un proceso doloroso a través de nuestra vida. Ahora, la modernidad ha cambiado muchas formas en que interactuamos. Es decir, ya tocaban ustedes el tema. A mí no me tocó en el jardín celular o tablet. No, a mí tampoco. ¿Cierto? No, tampoco. exacto, exacto. A mí tampoco. Pero si vemos a nuestros hijos o vemos a los compañeritos de los niños, están mucho tiempo con la cabeza flexionada, ya no miramos tanto al horizonte. Si vemos a nuestros congéneres, Claro. entramos en una sala o estamos con nuestros compañeros, ya no miramos al horizonte. Esas cargas fisiológicas hacen que haya unos cambios adaptativos que respondan a eso y que también generen unos síntomas diferentes. Es decir, ahora es mucho más frecuente el dolor de cuello, es mucho más frecuente las tendinitis, porque chateamos, utilizamos tablet o celular. También es mucho más frecuente el dolor lumbar porque mucho más tiempo pasamos sentados o tenemos que cargar morrales o tenemos que hacer movimientos diferentes a los que usualmente Se vuelven como hacíamos. enfermedades profesionales, básicamente. Prácticamente, sí, claro, es mucho más frecuente, pero es muy frecuente en la población humana que tengamos un dolor lumbar. a lo largo de Doctor, nuestra vida. hay dos patologías que llaman mucho la atención asociadas no solamente con el dolor de columna y estas cosas, sino que dentro de la investigación encontramos que la escoliosis y la hernia discal son como dos diagnósticos que se entregan muy asociados con temas de columna, aunque hay muchos, seguramente nos podemos quedar haciendo 5 programas. Quiero que hablemos de estos dos y arranquemos con la escoliosis, que es esta desviación en la columna que muchas personas nos han manifestado, de cómo se puede tratar, pero antes que nada de cómo se diagnostica. Perfecto. Dices una palabra muy bonita, a mí me encanta, porque hablábamos acerca de la docencia y esto, y es el diagnóstico. Y el diagnóstico es un ejercicio clínico del análisis de signos y síntomas dentro de un paciente. Es decir, analizamos la historia del paciente que asiste a nuestra consulta, nos dice qué me duele, cómo apareció, el tiempo, la historia familiar, y también hacemos un análisis que nosotros llamamos semiológico. Es decir, lo vemos, lo observamos su marcha y vemos algo que nosotros llamamos el alineamiento. Como ustedes tocaron al inicio del programa, todos tenemos curvaturas fisiológicas. Una curvatura fisiológica se entiende fácilmente como cuando estábamos en el útero de nuestra madre, todos estábamos doblados. Esa es una curvatura primaria, es decir, estamos en cifosis. Jiba o cifosis es un sinónimo. Entonces todos estábamos doblados o en posición fetal. Pero cuando empezamos a caminar, desarrollamos algo que se llama lordosis, que viene de los lores ingleses. Entonces el lord es un tipo recto. Bien Espigado. parado. Está lindo. Un tipo recto. Entonces, la lordosis se explica cuando empezamos a caminar y miramos el horizonte. Esa es una explicación evolutiva. Los seres humanos necesitamos mirar el horizonte para salir de un sitio y empezar a explorar. Pero cuando envejecemos volvemos a la cifosis. Y es algo normal. Es decir, no podemos evaluar ese análisis biomecánico
de la lordosis a los 20 años, a los 80 años, porque el edificio, como nosotros decimos, se viene cayendo. Eso produce un imbalance, pero es un imbalance fisiológico. No podemos esperar tener la misma postura a los 80 años que a los 40 Claro. años. Hay unos análisis Claro. de la historia natural evolutiva que nos ha ayudado a entender las curvaturas. Esas son las curvaturas fisiológicas o normales, la cifosis y la lordosis. Tenemos zonas anatómicas, el cuello, que es la columna cervical, tiene una lordosis. La columna torácica, que está alrededor de nuestras costillas, es una curvatura cifótica, es decir, jiva. Y la columna lumbar también. Y hay unas personas que son más rectas que otras. Entonces nos movemos en rangos. O sea, hay unos que están más jivados, hay otros que están más rectos. Nosotros tenemos unos parámetros de normalidad, porque no todos somos iguales. Todos tenemos unas características diferentes, pero nos movemos más o menos, como cuando uno va al pediatra y le pesan al niño, entonces dicen, no, está más gordito, menos gordito, está más grande, está menos grande, pero está normal. Entonces esos son unos promedios. Pero cuando a ti te toman una foto de frente, si estás torcido, eso se llama una escoliosis, porque es patológico, porque no todos los seres humanos lo tomamos. Entonces la escoliosis se define como una curvatura en el plano coronal, es decir, en la foto de frente, patológica. Que puede ser a la derecha o a la izquierda, ¿no? Exactamente. Y dependiendo de la generación o de lo que causa esa curvatura anormal, uno determina la causa. Es decir, podemos tener un defecto en la formación de los huesos dentro del útero y nacemos con ese defecto, se llama una escoliosis congénita, o podemos tener un problema neurológico y hay pacientes que no caminan desde el vientre porque tienen un problema al nacer, como una hipoxia neonatal. Entonces el cerebro no envía esa información normal a nuestros músculos y entonces los músculos no tienen el mismo tono y la misma postura. Eso es una escoliosis neuromuscular. O podemos tener alguna alteración que nos genere ese. Partiendo de eso, Doc, ¿qué casos realmente requieren de intervención a la columna vertebral y cuáles casos no necesariamente tienen que hacerse por intervención? En general yo creo que el diagnóstico es la clave del ejercicio médico. Es decir, eso tiene que ser un análisis profesional para llegar a un análisis de cuál es tu diagnóstico, porque tú puedes tener un dolor lumbar o un lumbago que no obedece a ninguna enfermedad y que muy probablemente va a mejorar con medidas no intervencionistas. Es decir, Pero dentro de lo más común, Doc, dentro de lo más el dolor común que lumbar se es da, lo más común. Es muy frecuente, lo que tú decías, las hernias de disco son muy frecuentes mucho. y son muy dolorosas. Hernias. Y de forma llamativa, la mayoría de las hernias resuelven sin cirugía. Por ¿Sin ejemplo. cirugía? Claro, pero uno tiene que hacer un análisis médico, es decir, tiene que hacer un diagnóstico, tiene que hacer un examen físico, tiene que hacer un seguimiento, tiene que establecer un protocolo terapéutico para manejar ese tipo de patologías y determinar en qué casos debe hacerse algo diferente o en qué casos va a ser necesario simplemente la evolución del paciente. Claro, porque además en cada paciente el caso será completamente distinto. Exactamente. Doctor, Señora. el tema de la columna, uno piensa muchas veces cuando dicen en los accidentes, tuvo un accidente, se golpeó la columna y ya no pudo volver a caminar o sufrió de algún problema en la columna y te afecta la movilidad, ya sea de tu parte superior o de tu parte inferior. ¿Cómo están conectadas estas partes del cuerpo y por qué deberíamos de tenerlo tan presente y tan en cuenta y pensar en que el golpecito o el dolorcito de columna puede incluso llegar a esto? Claro, lo primero es el análisis biomecánico, ¿no? Es decir, debemos recordar que la columna tiene un papel protector y ese papel protector nos permite también movilizarnos y también transmitir cargas. Es decir, la columna está diseñada evolutivamente para proteger nuestro sistema nervioso que nos conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Usualmente cuando tenemos una lesión muy importante que sobrepasa la capacidad protectora de nuestra columna, ocurren las lesiones neurológicas. Es decir, si a ti te disparan o sufres una lesión de alta energía en la cual se pierde ese papel protector y se fracturan las vértebras y pierden esa continuidad, esa lesión puede ocasionar una lesión de lo que está protegiéndose, que es el sistema nervioso. Y usualmente de allí para abajo las lesiones producen lesiones que no se pueden recuperar
o van a recuperarse difícilmente porque el sistema nervioso no tiene la misma capacidad de Es recuperación. como si se le desconectara a uno Claro, un poco el claro. canal de comunicación entre el cerebro y el resto del El cuerpo. cablecito. Exactamente. Doctor, vamos con las preguntas de nuestros televidentes que van llegando muchas. Unas son complejas de leer, entenderán que en términos médicos pues el doctor me va a tener paciencia. No, por Otras favor. mucho más sencillas, como esta, por ejemplo, de nuestra televidente que dice: buenas tardes, doctor, tengo bursitis de hombro, tenosimbitis de Kerbain, túnel del carpo en las dos manos, cervicagia, tengo escoliosis de columna y miofacial lado izquierdo, dice ella. Trabajo 8 horas, más o menos, de entre 8 y 12, en una silla de madera. Esto de estar sentado, perdón, tanto tiempo y en esa posición, puede estarme afectando. Claro. Tiene muchas cosas, ¿no? Muchas, pero tiene un sentido, ¿no? El análisis biomecánico. No podemos pensar, por ejemplo, escuchaba algo en la previa acerca de los problemas de cadera y de columna. Es decir, en cierta medida, todas nuestras partes están interconectadas. Es decir, nuestra muñeca o nuestra mano o nuestros tendones no funcionan separados del codo y no funcionan separados del hombro porque son una cadena cinética que produce un movimiento armónico. Cuando tú tienes una patología, lo que haces al seguir utilizando esa estructura es que empiezan a haber medidas compensatorias. Es como cuando tú te tuerces un tobillo, tienes un esguince de tobillo y sigues corriendo. Entonces el cuerpo al inicio empieza a adaptarse, pero a medida que la lesión progresa, el cuerpo pierde esa capacidad adaptativa y ocasiona una sobrecarga en otras estructuras. Va a ser más complejo. Mire esta pregunta, doctor. Otra televidente nos dice: buenas tardes, tengo 36 años, está joven, sufro de ciática, de esclerosis facetaria, hernia discal, perdón, en las vértebras 4 y 5 de la L y en la S1. He pasado por terapia física, por hidroterapia, por quiropráctico y con bloqueos, que de hecho ahorita podemos hablar de los bloqueos, que Claro. eso ha sido como muy nombrado en los últimos tiempos. ¿Existe alguna cirugía, dice ella, para solucionar o sentirme mejor? Claro, en cierta medida nosotros tenemos algo que se llama dentro de la medicina el manejo multimodal. El manejo multimodal es utilizar diferentes herramientas terapéuticas para lograr un mejor impacto en la resolución de las enfermedades y tener que utilizarlas, esas medidas, en una menor proporción, pero lo suficiente para solucionar el problema. Es decir, tú empiezas con el manejo conservador no intervencionista, que tiene un menor riesgo, que usualmente son terapias y medicamentos, que en general el 80% de los pacientes con hernia, como la paciente, pueden mejorar. Pero si no está en ese 80% que mejora, y la paciente persiste sintomática, tú tienes que progresar en tu herramienta terapéutica. Entonces aparecen los bloqueos. Los bloqueos son herramientas no quirúrgicas, pero intervencionistas, dentro de las cuales tú, mediante medicamentos y mediante imágenes, tú colocas una medicación cerca al sitio en que está generando dolor e inflamación. Todos los dolores están mediados por un proceso inflamatorio. Entonces tú pones un medicamento que actúa a nivel celular contra el dolor y la inflamación. Eso es un bloqueo. Eso es más o menos el 5 al 7, 8% de los pacientes de ese 20% necesitan bloqueos y pueden mejorar. Pero hay un 10% que no. Un 10, un 8% que va a terminar en cirugía. ¿De qué va a depender? De la respuesta de la enfermedad a los tratamientos previos. Ahora, es diferente cuando no solo es el dolor el que implica el síntoma del paciente, sino que también se produce una lesión neurológica. Tú puedes tener una hernia que comprime un nervio y ese nervio no funciona y tu pie se cae, o empiezas a tener debilidad en una pierna o empiezas a tener problemas en tus dos piernas. Entonces la función neurológica ya se está afectando y tú tienes que prevenir que continúe afectándose esa función que se puede perder. Entonces allí ya existe una indicación mucho más absoluta de una cirugía. Y para finalizar, doctor, yo sí le quiero hacer una personal y ¿es probable que entre una persona más alta sea más problemas de columna tenga? En nuestro medio, claro, porque tienes menos ergonomía. La ergonomía es como la higiene que tenemos en cuanto a las sillas, a los muebles, al computador, al auto.
al viaje en avión. Y las personas que son más altas pues tienen un mayor problema en cuanto al manejo de su ergonomía en su ambiente cotidiano, porque casi todo está diseñado para un promedio de estatura mucho menor. Entonces, claro, uno entre más alto es, Más un complicado se poquito más vuelve. sufre. De pronto, en otros países en que la población tiene un nivel de estatura más grande, de pronto la ergonomía permite otras cosas. Y este televidente que nos ha escrito desde hace rato, excúsame por favor Andrés, pero nos han llegado muchos mensajes, dice lo siguiente rápidamente: doctor, hola, tengo discopatía, doctor, hace más de un año llevo en tratamiento, pero en el transcurso del tratamiento se me ha generado una tembladera en el cuerpo. ¿Qué puede ser? Pregunta este televidente. Hay que buscar otro tipo de etiología en el diagnóstico de lo que le está causando dolor. La discopatía en general es una descripción acerca de un proceso degenerativo dentro de los discos. Disco es disco intervertebral, patía es una enfermedad. Pero eso se asocia mucho a la descripción que uno tiene especialmente en imágenes de resonancia. Sin embargo, cuando uno tiene temblores anormales, es importante el examen físico que debe hacer el médico para ver si encuentra otros hallazgos que sugieran otro tipo de enfermedad, como enfermedades del sistema nervioso que empiezan a aparecer y que a veces simulan otro tipo de dolores en otro tipo de partes del cuerpo, por así decirlo. Ok, doctor, pues le queremos agradecer porque esta consulta de hoy sí estuvo buenísima. Lo mejor es que no le vamos a pagar. Café, aromática. ¿Qué se quiere tomar, doc? Aromática, café. No, agüita está perfecto. Muy bien, Algo que hablabas muy bonito, qué pena, y es que entre más saludable seas, menos problemas de columna vas a tener. Entonces, la actividad física rutinaria, mínimo 40 minutos al día, todos los días, es muy importante. Evitar el sobrepeso es muy importante. Evitar el cigarrillo es muy importante. Y evitar el sedentarismo Y las es muy malas importante. posturas. Muy bien, Muy bien, doctor No, Fuertes, muchas buena gracias. energía, Doctor muchas Daniel Muy gracias. amables. Fuertes, Un gusto. buena energía para ti. Mauricio, Muchas gracias, muchas gracias. por Que esté venir. muy bien.